Me cuesta trabajo, muchísimo trabajo, creer que algún día nos vamos a mover sin quemar el ambiente con los motores de combustión. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, ¿qué les parece si el próximo día 5 de mayo, es decir, pasado mañana, vamos al cole, y se lo digo a los papás y a las mamás, sin utilizar el coche, ¿vale? O vamos andando o utilizamos, ¿qué les digo yo?, una bicicleta, pero dejemos a un lado los coches. Es el objetivo de una campaña y aquí tengo a dos de sus representantes. Federico Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y Juan José Ruiz Travieso. Buenos días. Los niños son traviesos. Bueno, Está bien eso de sacarles un poco a la calle y que anden, ¿no? que sea un poquito travieso es bueno también. Que no estén todo el día encerrados en casa, sino que también haga una travesura pequeñita, también está bien. Oye, esto suena un poco a utopía. Que a mí me encanta la utopía, que me encanta pensar que vamos a ir el día 5, por poner un ejemplo de un día específico, todo el mundo al cole sin utilizar el coche. Pero ¿cuántos papás y mamás nos están viendo y nos están diciendo, vas tú apañado? Que el estrés, el trabajo, los horarios imposibles. ¿Cómo lo hacemos? De todas maneras, fíjate que es algo relativamente novedoso, es decir, eso de que los niños y las niñas vayan al colegio en medios motorizados es algo reciente, porque nosotros íbamos andando. Totalmente. Íbamos andando, es decir, me estaba acordando yo de eso. Durante mucho tiempo hemos ido andando y esto ha sido algo, un progreso que se ha convertido en algo realmente contra nuestro bienestar. Ajá. Y algo que perfectamente es reversible. Algo que al final nos va a generar una mayor calidad de vida. El volver a utilizar medios sencillos, lo más normal que es andar o ir en bicicleta al colegio. O sea que no es la diferencia entre utopía y quimera. Había una persona que siempre comparaba esos dos términos. La utopía es algo que se puede conseguir, la quimera es algo imposible. Esto puede ser un poco utópico, pero real y posible. Ajá. Bueno, les cuento. La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Ecologistas en Acción, Marea Verde Jerez y el colectivo Jerez en Bici hacen un llamamiento a sumarse a una iniciativa que es de nivel europeo, que se denomina Clean Cities. Algo así como ciudades limpias, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo es que el inglés voy un poco regular, pero aproximadamente, ¿no? Sí, no se ha querido traducirlo porque como es una campaña presente europea que implica muchos países, pues se la conoce así, pero aquí en España empezó en Castilla-La Mancha, en la primera comunidad donde se estuvo desarrollando, y ahora se está difundiendo por distintas comunidades. Incluso se han presentado mociones a ayuntamientos, porque tiene varios componentes, ¿no? Una parte es que los ayuntamientos se impliquen. Además hay una normativa nueva que es la de zonas de bajas emisiones que debería obligar a todos los ayuntamientos a establecer qué zonas de bajas emisiones tiene que haber, que están relacionadas con los centros educativos, donde la contaminación afecta especialmente a los niños y a los adolescentes. Luego también a centros de trabajo. Se intenta que los centros de trabajo también se acostumbren a ir sin utilizar el coche, sino que a la medida de lo posible que se pueda ir en bicicleta, andando con otros medios. Es un cambio de pensamiento sobre la movilidad. Y ya la comunidad educativa en concreto, a las escuelas se las intenta implicar, porque es fundamental que los niños aprendan cómo moverse de otra manera en las ciudades, que lo que decía el coche, llevar a tu hijo en coche es una cosa muy reciente. Siempre las generaciones anteriores iban los niños andando a su escuela, de su barrio. Y solos. Y solos, sí. Y solos. Es que es muy importante. Porque claro, es que aquí hay otro concepto diferente. Permítame esta ramificación del concepto, ¿no? De no solamente buscar un medio ambiente mejor, más sano, un aire más respirable, sino también cierto nivel de que los críos se vuelvan más independientes, ¿no? Más autosuficientes. La autonomía personal. Cuando se hacen evaluaciones educativas a España, una de las cuestiones que sale peor es el tema de la resolución de problemas y de la autonomía personal del alumnado. Y también la movilidad tiene que ver con eso, es decir, que los chavales puedan tomar pequeñas decisiones, resolver pequeños problemas en el camino, ¿no? Que se socialicen, que vean la ciudad de otra manera, es decir, que tiene muchas implicaciones, evidentemente desde el punto de vista de la salud, que los niños hagan ejercicio. Tenemos un problema de sedentarismo y enfermedades relacionadas con la obesidad y todo ese tipo de cosas,
pero tenemos también esa faceta, digamos, educativa, de autonomía personal, de autoestima, de relación con el ambiente, de relación con la ciudad, de relación con sus compañeros y compañeras. Es decir, que son muchos beneficios. Es una medida muy sencilla que desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista económico. Yo quería dar un dato, ¿no?, para que la gente se dé cuenta. Se calcula, la Dirección General de Tráfico calcula que entre el 20 y el 25% del tráfico de nuestras ciudades son niños y niñas que van en el coche con sus padres o con sus abuelos al cole por la mañana o a las actividades extraescolares por la tarde. Fíjate si simplemente reducimos una pequeña parte, esa proporción de peques que utilizan los medios de combustión. Y lo que implica el coche, ¿vale? Que van los peques y cómo nos ponemos al volante en plena hora punta de todo el mundo llevando a los niños al colegio. Un estrés, un mal rollo dentro del coche, con lo bonito que es ir dando un paseo. Bueno, se están haciendo mediciones de la contaminación de gases contaminantes cerca de escuelas. Por ejemplo, en Valladolid, ha sido una ciudad pionera donde se hicieron mediciones, aunque esto la verdad que incluso habría que obligar también a los ayuntamientos a que lo hicieran para que viéramos con datos qué contaminación hay. Y en las horas punta donde van los chavales a la escuela o cuando salen, son los momentos de máxima contaminación que puede haber en una ciudad. Entonces, y ya cuando llueve es el colmo, ¿no? Porque eso parece que el agua va, no sé, va a acabar con la salud del niño. Y va a matar, ¿no? Había una charanga en Carnaval de Cádiz que decían, dice que no os preocupéis tanto que los niños no son gremlins, ¿no? Que no le va a pasar, porque se mueven un poquito, porque me acuerdo de niños íbamos con las botas y el impermeable y tu paraguas y no pasaba nada tampoco, ¿no? Porque sí, pero sí es verdad que vivimos, yo no sé quién lo ha... A ver, vosotros sois profesores, ¿vale? Con independencia de que venís para hablar de esta iniciativa europea, la Clean Cities, vosotros sois profesores en centros educativos. A ver, pertenecéis a otra generación, supongo que la mía, más o menos seremos de la misma quinta. Se habla y mucho de esta generación de cristal, de que cualquier mínimo dolor, cualquier molestia afecta sobremanera, ¿no? Sobre todo a la gente más joven. Esto también es una forma de hacernos un poquito, lo que hablábamos, más autosuficientes, más empoderados. Sin lugar a dudas. Fíjate que hay compañeros nuestros, las personas que sobre todo están en los departamentos de educación física, que están hablando de analfabetismo motriz. Es decir, esta vida sedentaria que llevan los chavales, con juegos que se hacen ahora con pantallas en casa, con una movilidad basada en te llevan y te traen, eso está provocando, bueno, pues que una pérdida de agilidad y unos problemas en lo que es las habilidades físicas del alumnado muy importantes. Por lo tanto, todo esto, ya te digo que tiene implicaciones muy grandes. Por supuesto, globalmente el cambio climático y la necesidad, que ya lo dice la propia normativa, la ley de cambio climático, la propia LOMLOE habla de todo este tipo de cosas, la normativa europea, tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero y del resto de contaminantes, pero es que luego las implicaciones de salud, educativas, y son medidas muy sencillas, porque esto se ha convertido en una especie de bola de nieve. ¿Por qué los niños van en coche? Porque hay muchos coches y entonces da miedo. Entonces llevo en coche y hay más coches. Si se trata de desarmar esta ecuación que, bueno, pues simplemente vamos a empezar a cambiar poco a poco los hábitos. Tenemos, eso sí, que procurar que el entorno de los colegios, como ya está pasando en Jerez y en otras muchas ciudades, ¿no?, se corte la calle al tráfico, se haga más grande la zona peatonal, se quiten vehículos del entorno, es decir, para que la seguridad sea una realidad y los padres estén confiados, seguros, los niños no haya ningún peligro. Pero son pequeñas medidas que lo que van a hacer va a ser mejorar la calidad de vida. Parece que el coche va a traer una mejora de la calidad de vida y en este caso se ha convertido en un elemento en nuestra contra. Pero claro, el problema que yo veo en todo esto no es en sí el niño, el crío, el joven, el adolescente. El problema yo creo que es el padre, la madre, ¿no? Que parece que los quieren volver en esa burbuja de cristal. Mira, sobre protegerlos incomprensiblemente. Y en esta campaña se está insistiendo mucho en que los coches son los que están ocupando ahora mismo los espacios en las ciudades. Las ciudades están hechas para los coches, no para las personas. Y te das cuenta eso de que los grandes perjudicados en este caso son los niños adolescentes, ¿no? El uso de la bici, incluso hay pedagogos, ¿verdad?,
que hablan de la importancia que tiene el hecho de montar en bicicleta. Supone para el niño una serie de retos, el aprender a montar en bici, que todo el mundo habremos, y el moverte por una bici supone un grado de autonomía y de aprendizaje para el niño, pero en todos los sentidos, a nivel psicológico, a nivel psicomotriz, que es interesantísimo, ¿no? Entonces la ciudad tiene que permitir que esos chavales, esos adolescentes vayan en bici, pero es que las ciudades están hechas eso para muchos coches, para que los coches lleguen hasta al último sitio. Incluso cuando hay peatonalización de zonas, hay gente que se queja porque dice que entonces los coches no pueden pasar, pero es que lo que hay que mentalizar a las personas es el tema del cambio climático. Es que de verdad, si no pensamos a nivel global de que toda esta contaminación está afectando al planeta y que va a afectar a las próximas generaciones, es desde la salud de los jóvenes hasta el tema ético ya de qué va a pasar con las siguientes generaciones con el cambio climático. Es decir, que afecta a la educación en todos estos ámbitos. Que evidentemente un coche contamina, yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Aquí empezaremos a ver, por ejemplo, cada vez hay más transatlánticos que contaminan más. Y es un mundo, queramos o no, es más contaminante porque es imposible frenar la superpoblación del mundo. Pero sí que volviendo un poco a lo que podemos hacer desde casa, ¿cómo se perdió el tócate? ¿Cómo se perdió jugar al elástico? ¿Cómo se perdió jugar a churro picoterna? ¿Cómo se perdieron tantos juegos que lo que hacían era precisamente favorecer el ejercicio físico? Fíjate que en el fondo de toda esta campaña está recuperar la calle. El eslogan de la campaña es calles para la infancia. Correcto. Porque el problema es que las calles se han vuelto muy agresivas y fundamentalmente el peligro de las calles está en el tráfico. Está en el tráfico, es decir, ese es el miedo. Yo creo que casi lo primero que enseñamos a un niño pequeño es a defenderse de cómo cruzar una calle o la peligrosidad de un vehículo. Y los padres tienen miedo, tenemos miedo. Bueno, pues eso es lo que hay que ir recuperando, es decir, hay que volver a ganar las calles para la gente y las calles, sobre todo, como hablan estos pedagogos, a la altura de un niño, porque muchas veces miramos las calles con una mentalidad de adulto, con otras necesidades de adulto, y necesitamos, si las calles están adecuadas para las personas como niños, van a ser calles para todos, vamos a ser más felices, vamos a poder disfrutar más del entorno, en fin, vamos a ser mejores al final. ¿Queréis que el día 5 de mayo, digo vosotros, digo toda la iniciativa a nivel europeo, porque además estamos hablando de una campaña Clean Cities, que es una coalición europea donde toman parte más de 70 ONGs, queréis un día, pero qué bonito sería que esto se mantuviera como costumbre, ¿no? Que no tuviéramos que coger un coche, o que no se tuviera que coger un coche, no sé, para desplazarte 500 metros o 1 kilómetro, para llevar desde tu casa al colegio a un niño o una niña, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que se llama Revuelta Escolar. ¿Revuelta Escolar? Revuelta Escolar. Suena un poquito beligerante, ¿no? Son padres y madres. AMPAs, claro, padres y madres. La verdad es que hablamos de educación, pero la educación no solamente entra las docentes, sino que también entra la familia. La familia también tiene que ser la primera que esté implicada en la educación y en el cambio de mentalidad. Y en este caso son familias que deciden cortar calles y demostrar que un día normal los niños pueden jugar en la calle ese día, hacer juegos tradicionales, recuperar la calle, que por un día los coches no pasen por esa calle y tomar ese día la calle para los niños. Revuelta Escolar, vamos, estuve hablando hace poco con una de las madres de Madrid, que a imitación de lo que habían organizado en Barcelona, habían tomado la iniciativa de hacer lo mismo. Entonces, pedimos al ayuntamiento el permiso para ese día cortar la calle. Es algo simbólico, pero pensando que eso es posible, que luego, no para un día, sino que ya con habituidad, bueno, se podría hacer mucho más frecuente, claro. Se empieza por un día, pero... Sí, perdona, Juanjo, la educación es sembrar. La educación es sembrar y al fin y al cabo estamos trabajando con los que van a ser el futuro. Y todo lo que tiene que ver con la educación no es inmediato, es decir, no son cosas que se hagan y inmediatamente se produce un cambio, es un cambio que se va preparando, que se va sembrando, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de iniciativas van sentando las bases de un futuro que tiene que ser diferente por necesidad. O volver al pasado, que tampoco estaría mal, ¿no? ¿Os acordáis de aquella época que llegábamos a casa, nos habíamos echado las rodillas abajo jugando en el recreo y ahora te haces una araña,
un pequeño, el niño se araña un poco y van directamente a urgencias. ¿Qué tiempo es aquello, eh? Bueno. ¿Alguna chocaura así que os llevasteis a casa seguro? Bueno, ¿qué te voy a contar? Lo que pasa es que entonces no se hablaba del cambio climático, ¿no? No. No estaba el problema que tenemos ahora de tanta contaminación. Sí, sí. Volvamos a andar, ¿verdad? Volvamos a andar, qué bonito. Y llevar a los críos al cole andando. En fin, ha sido un placer, señores. Y sobre todo que no se quede en un solo día. Que sembremos esa semilla, que germine la idea y que permanezca, ¿no? Pues efectivamente, a ver si es así. Federico Miguel, Juan José Ruiz, muchísimas gracias por Muchas venir gracias a a vosotros. Jerez al Día. vosotros, Y a ver gracias. si cunde el ejemplo. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida tenemos que hablar de nuevo de la Feria del Caballo y de ese cartel magnífico que nos anuncia esta feria lleno de colorido dedicado a la moda flamenca. Ahora se lo contamos.